se transmite a las naciones por las siguientes emisoras: Radio Apocalipsis Network por el 99.1 FM en Orlando, Radio Apocalipsis Network por el 101.3 FM en Wisconsin, Radio Alabanza Viva por el 1710 AM en Florida, Teleradio Luz por el 1710 AM en Pensilvania, Alianza Cristiana Up Network por el 87.9 FM, 690 AM y 1710 AM en Massachusetts. También a través de las siguientes plataformas: Apocalipsis Network en Roku TV y Apple TV. A través de las siguientes aplicaciones: Apocalipsis Network en Online Radio Box Europa, CX Radio en Brasil, My Turner Radio, entre otros. La Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, ubicada en el 1122 de la Kentucky Avenue, Ciudad St. Cloud, en la Florida Central de los Estados Unidos de América, y sus pastores, el reverendo Ángel Rosario y la misionera Yadira Campos, les dan la más cordial bienvenida a la sintonía del servicio de adoración al Altísimo. Esperamos que esta transmisión sea de gran bendición para sus vidas. Gloria a Dios, qué bendición hermosa el poder estar una vez más en tu programa Entre Tú y Yo. Sean todos bienvenidos, amén, un miércoles más de 12 a 1 de la tarde. Buen provecho a aquellos que están almorzando, a aquellos que están tomando el cafecito, amén. Mire, siéntese, relájese, disfrute, porque yo sé que el Señor le va a ministrar de forma y manera especial en este hermoso día, amén, que el Señor nos ha dado. Queremos orar. Siempre todo programa, ¿verdad?, comienza con una oración, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que Él sea ministrando a nuestras vidas, que Él sea obrando conforme a la necesidad en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Te damos honor porque tu honor y gloria mereces. Y en este hermoso día te damos gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos permites una vez más el estar aquí conectados en tu programa Entre Tú y Yo. Señor, espacio que tú has permitido que se abra para bendecir a tanta gente, Señor, para bendecir a tantos ministros, a tantas familias, tantas mujeres, hombres, jóvenes, niños, Señor. Gracias te damos en este día y te pedimos, Dios, que tú seas restaurando, ministrando, sanando, Señor, levantando al caído en esta hora. Y sobre todas las cosas, que alguien pueda saber, Señor, que hay palabra de esperanza, que tú levantas al caído, que todavía tú restauras las vidas, que todavía, Señor, tú haces todo nuevo en nuestra vida, Padre. Usa a tu sierva de forma especial, Señor, sé ministrando a través de sus labios, Señor, que con libertad y de nuevo, Señor, ella pueda ministrar tu palabra y pueda testificar de lo hermoso que tú has sido en ella, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean todos bienvenidos. En esta hora vamos a poner, ¿verdad? Hemos puesto como tema a este programa vasos de honra. Aleluya, vasos de honra. Y voy a utilizar la base bíblica en Romanos capítulo 12, amén, versículo, amén, 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Alabanza al Cordero de Dios. Así que en el día de hoy tenemos con nosotros una hermosa invitada, pero antes de presentarla, queremos agradecer a la Iglesia de Dios Pentecostal MI de St. Cloud, Florida, cuyo pastor es el reverendo, amén, Ángel Rosario y Yadira Campos, amén, y junto a este hermoso grupo de hermanos pastorean aquí en la Kentucky Avenue, aquí en la ciudad de Florida.
Amén. Así que en el estado de la Florida, y también damos gracias al auspicio de Radio Apocalipsis Network y sus 49 plataformas que hacen posible que este programa llegue a tu casa, llegue a tu radio, llegue a tu oficina, llegue a tu cuarto, donde quiera que te encuentres, llegamos con una palabra de esperanza. Y en este día, sin más preámbulos, voy a presentar una mujer de Dios, una gran amiga, compañera de ministerio, la cual me honra en presentarla porque ella ha sido un instrumento en las manos del Señor. Su vida ha sido un ejemplo de lo que es la transformación del Espíritu Santo. Cuando alguien se pone en las manos del Señor, amén, Dios hace cosas maravillosas. Y la vida de la pastora Dinoris Pinel, amén, ha sido un ejemplo de lo que es la restauración de Dios y lo que es la transformación del Espíritu Santo. Pastora Dinoris, bienvenida a este programa. Dios te bendiga, Lulú, ¿cómo estás? Gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por tenerme aquí con ustedes en este día. Le quiero saludar a todos los que están escuchando. Mi nombre es Dinoris Pinel, como dijo nuestra hermana Lulú. De cariño, hay muchos que me dicen Dino, pero aquí estoy para servirles los que necesiten y aquí siempre dispuesta para trabajar para la obra del Señor. Amén, qué bendición. Qué bueno. Pastora Dinoris, la primera pregunta que siempre le hago a mis invitados es, ¿quién es cada uno? Y yo quiero hacerte una pregunta, ¿quién es la pastora Dinoris Pinel? Honestamente, hubo un tiempo que yo no te pude haber respuesto a esa pregunta. Me hubieses hecho eso y yo te hubiese dicho, yo no sé quién soy, por X y otras razones, pero hoy en día te digo que soy una hija de Dios, una servidora, soy una persona en la cual me identifico no en quién soy yo, pero quién está en mí y quién ha obrado en mi vida y quién me ha transformado. Yo diría, ¿quién soy yo? Yo soy una herramienta y un vaso útil en las manos del Señor. Amén. ¿Eres madre? ¿Eres esposa? Amén. Sí, tengo 3 hijas bellas. Tengo una de 17, Jasmine, la de 15 que es Lillian y Violet, la bebé de la casa, pero es 13 años, o no es tan bebé. Son 3 princesas del Señor. Sí. Amén. ¿Y dónde pastorean ustedes? Bueno, por la gracia del Señor, nosotros estamos en el área de Miami para Kendall, que es un poco más hacia el sur de la Florida. Estamos pastoreando mi esposa, el pastor Jonathan Pinel. Bueno, estamos ahí ya, vamos a cumplir 6 años para gloria del Señor, ahí en una iglesia en la cual yo digo que el Señor nos llevó y es una iglesia de amor, que es lo que la distingue, es de amor. Y soy testigo de eso porque el domingo estuve allí con ellos, tuve el privilegio de poder ministrar la palabra del Señor con ustedes y verdaderamente ver cómo Dios los ha llevado a esa ciudad, amén, y estar allí, los hermanos, y ver la sencillez y el amor y el cariño que se respira en el ambiente y que sobre todas las cosas, la presencia de Dios es palpable. Es una cosa maravillosa en ese lugar y es evidencia de que Dios está con ustedes. Dinoris, desde que te conocí, me impactó mucho tu alegría, tu energía, eres una muchacha explosiva, alegre. Todo el mundo sabe que Dinoris llegó al lugar. Yes. Pero Dinoris es lo que es gracias al poder transformador del Espíritu Santo de Dios en su vida. Amén. Amén. El que te conoce o los que te conocemos, tenemos, ¿verdad?, que reconocer que Dios ha hecho un cambio poderoso en la vida de Dinoris. ¿Quién es Dios en la vida de Dinoris? Mi todo. Él es mi todo, porque hubo un tiempo que yo no tenía nada, yo no era tan alegre como la persona que me ven ahora, que siempre estoy saludando a todo el mundo, siempre tengo una sonrisa, que si yo veo a alguien serio, yo tengo que ir y saludarlo, tengo que decirle Dios te bendiga, Cristo te ama, tú sabes. Yo no era así. Esta alegría, este gozo, esta energía que yo tengo con la cual me encanta abrazar las personas, yo soy de esas que me encanta enseñar el amor y dar ese abrazo fuerte como Dios me ha abrazado a mí.
ha sido el Señor que lo ha puesto en mí. So, de Amén. ahí es de donde viene todo ese gozo, toda esa alegría, toda esa energía, todo eso, Eso, todo lo que Dios ha puesto en ti. todo. Hay una palabra que me impacta mucho en la Biblia y es que al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que Amén. poco se le perdona, poco ama, pero el que mucho se le perdona, mucho ama. Y realmente Dios ha sido tan maravilloso, tan misericordioso con todos nosotros, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros ha tenido unas cicatrices, ha tenido unas heridas, ¿verdad? Y yo quiero preguntar, una de las primeras preguntas que tengo para ti, ¿cómo fue la niñez de Dinoris Pinel? Bueno, el principio de mi infancia fue un principio, yo nací en Puerto Rico, mis padres eran de la iglesia Mission Board en ese Ujú. entonces, en Puerto Rico, y nosotros estamos bien activos en la iglesia, estábamos participando y por razones fuera del control de los niños, los padres deciden que se van a mudar a los Estados Unidos. Al llegar a los Estados Unidos, mis padres se divorciaron. Mi papá quiso mudarse para acá para tener un nuevo comenzar, pero lo que pasó fue que se divorciaron. Al ellos divorciarse, yo tenía como 9, 10 años que vinimos y ellos se divorcian. Mi mamá conoce un señor y se casa con él. Y ahí fue donde comenzó, yo diría que la pérdida de niñez, la pérdida de inocencia en, en, en un niño, algo que es triste, algo que duele, algo que no es fácil el hablar de eso, porque no es fácil porque es un tema fuerte y a muchas personas le choca, pero es un tema el cual el Señor me ha dicho que tengo que hablar, porque hay muchos que han pasado por eso, que están pasando por eso, y hay padres que necesitan escucharlo para ver cuáles son las señales de las que tienen que estar pendientes para saber qué es lo que le está pasando a su hijo. Porque en mi niñez yo sufrí de abuso mental, Wow, abuso físico, abuso sexual, y fue todo que fue así y fue como que literalmente se siente como que empezó de un día para otro, porque fue que mi mamá se casó y honestamente fue algo que comenzó a pasar. Al momento empezaron los castigos militares, comenzaron los castigos extremos, comenzó una disciplina en la cual era así, porque yo digo que es así, yo soy quien manda. Y también comenzaron las manos a rodear por el cuerpo. wow, Entonces, em, mi niñez, yo diría que la inocencia la perdí a una temprana edad. Y desafortunadamente, mi hermana también, porque éramos dos hembras, dos varones y dos oh, hembras que vivíamos juntos. Mis hermanos pasaron por abuso físico, a ellos era peleas de puño, de darse, y yo diría que fue algo duro porque no solamente nosotros, pero mi mamá también pasó por un tipo de abuso durante todo este tiempo y a ella no se le permitía hacer nada. wow, Entonces, lo que yo hacía es que yo me callaba. Yo no quería que mi mamá sufriera, yo cerraba la boca. Mi hermana trataba de callarse también, pero ella me decía, no me quiero quedar a solas con él. Y yo le decía, no te preocupes, yo me quedo, vete con mami, yo me quedo. Y así fue mucha de mi niñez. Y yo wow, diría que no fue hasta mi último año de high school, que yo tenía 17 años, que las cosas cambiaron. wow. O sea que Durante todo este abuso duró desde la edad de 8 años, de 10, de 10 años hasta los 17 años. O sí. sea, fueron 7 largos años allí pasando en silencio. En ese momento, desde niñez y esa adolescencia, ¿habían dejado de ir a la iglesia? Sí, mi mamá dejó de ir a la iglesia cuando ella vino a los Estados Unidos, que se divorció de mi papá. El señor con el que ella se casó empezó a ir a la iglesia católica, pero claro, era católico solamente los domingos cuando iba a la misa.
Eso era básicamente lo más cercano que nosotros llegamos a estar asistiendo a algún templo o alguna iglesia. Nos hicieron a nosotras, a mí y a mi hermana, nos hicieron hacer la primera comunión y el bautismo católico. Oh my God. Yeah, tuve que aprender todos los rezos, tuve que aprender el rosario, todo, las clases para la primera comunión, todo lo tuve que hacer a través de ellos. Wow. Pero en realidad no asistíamos. Durante este tiempo, mi papá, él estaba yendo a una iglesia de MI aquí en Miami Gardens, que es donde está pastoreando el reverendo Moisés Garó. Amén. Y durante todo ese tiempo mi papá siempre estaba orando. Y mi papá siempre estaba clamando al Señor. Él no sabía nada de lo que estaba Nada. pasando. Te Nadie pregunto, sabía. ¿tenían contacto con papá todos esos años? Solamente cuando el esposo de mi mamá quería dinero. Oh my God. Mi papá pagaba la mensualidad de child support y mi papá siempre era fiel. Entonces, cuando él le pedía más dinero a mi papá, si mi papá no lo podía dar, él no nos dejaba ver a mi papá. Nosotros wow. veíamos a mi papá una vez a la semana y mi papá siempre quería que fueran los domingos. Pero habían veces que él no dejaba que nos vieran por meses, porque Ay, él Dios decía mío. que no, que nosotros teníamos planes, que íbamos a ir aquí, allá, y en realidad hacíamos nada, estábamos en la casa haciendo nada. Wow. Pero mi papá durante todo ese tiempo, él seguía orando, él seguía clamando al Señor, él decía, Señor, haz algo. Nosotros pudimos ver cómo él fue físicamente violento con mi papá también. Y Oh, mi wow. papá era un hombre mayor, porque cuando yo tenía 17 años, mi papá tenía 71 años. Oh, wow. Sí, sí, sí. Era completa, Eh, era bastante ancianito ya. Sí, era bastante, porque hay una diferencia de 30 años entre mi papá y mi mamá, pero eh, nosotras vimos que mi papá siempre, él nos llevaba a la iglesia todos los domingos. Wow. Entonces, si por alguna razón nosotras le decíamos, papi, queremos salir contigo, queremos hacer algo, entonces él hablaba con su pastor, se excusaba, entonces él nos llevaba a los aires a los botes, a dar un paseo, una vuelta, tú sabes, a tener algún tipo de momento con él, pero él siempre trataba de que fuéramos a la iglesia los domingos. Wow. Dinoris, me impacta mucho tu testimonio, esa parte no la sabía. eh, que papá nunca se da cuenta de lo que está sucediendo con ustedes, no se da cuenta. ¿Cuándo es que Dinori rompe el silencio y dice, yo voy a hablar, ya me cansé de esto, yo no voy a seguir en esta situación? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo pasó? Honestamente, fueron en 2 diferentes ocasiones. Cuando yo tenía 14 años, yo me recuerdo que nosotros hicimos un viaje a Puerto Rico. En Puerto Rico yo tenía una prima que se dio cuenta que yo pasaba mucho tiempo a solas. Yo podía estar sentada en un cuarto con el televisor encendido y yo mirando al espacio. Oh A my mí las God. personas me hablaban y yo de momento yo hacía como que si se me acercaba alguien, yo como que me movía. Habían veces que yo estaba constantemente velando para todos lados. ¿De dónde viene el ataque? ¿De Wow. dónde van a venir? Y ella veía como yo siempre buscaba la manera de tener a mi hermana conmigo, de que ninguna estuviésemos sola. Entonces la prima mía dijo, esto no es normal. Esto no es normal. Ella tiene miedo de todo. Ellas no quieren estar solas. Cuando él se enoja, ellas tiemblan. Entonces nos separó y habló con nosotras. Ahí fue donde yo dije, y mi hermana también. Y yo diría, yo tenía 14 años cuando eso. Esa fue la primera vez que mi hermana y yo le dijimos a alguien fuera de nosotras dos. Oh my God. Todo siempre fue entre nosotras. Yo la cuidaba a ella, ella me cuidaba a mí. ¿Qué sucedió Y cuando eso pasó? Cuando tú le dices a tu prima, mira, ya estoy cansada, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Sabe? Esto es lo que está pasando, mi hermana y yo estamos atravesando por esto. ¿Qué es lo que sucede? explotó una bomba. Pero lo que pasó fue que él convenció a mi mamá de que estábamos mintiendo, Oh my God. que no era verdad, que era porque nosotros queríamos atención.
Lo que pasó fue que un tío mío terminó sacando a mi hermana y a mí a escondidas de Puerto Rico con mi mamá y con el esposo de ella y regresándonos a Miami. Mis dos hermanos se quedaron en Puerto Rico y básicamente ellos eran tipo protector de nosotras. Ay, Dios mío, Señor. Wow. Entonces, nosotras nos regresamos a los Estados Unidos y todo siguió igual. Yo diría el primer mes él trató más o menos, pero después todo cambió. Todo fue peor, porque entonces ya no había mis hermanos para que él tuviese que esconderse lo que estaba haciendo, sino que solamente le decía a mi mamá, vete para la tienda y cómprame esto. Oh my Llévate a, God. llévate a Dinoris. Y entonces mi hermana me miraba y decía, no, mami, yo no quiero ir, llévate a mi hermana y yo me quedo. Entonces, ahí, ahí fue donde empezó la pornografía, a enseñarnos los magazines, a enseñarnos fotos, a diferentes cosas. Entonces, a esa temprana edad, yo me asusté. Yo decía, ¿qué es esto? Yo no quiero ver esto, yo no quiero tener nada que ver con esto. Y, y yo decía, Señor, yo soy una niña, ¿por qué me está pasando esto a mí? Porque en Mm, realidad uno dice, si el niño es inocente, ¿por qué le pasa esto? Y en el dolor en el que yo estaba pasando, el trauma, la mente mía estaba en todos lados. Yo decía, Señor, ¿cómo es posible? wow. ¿Cómo? Cuándo es que todo esto se detiene? ¿Cuándo es que todo esto da por terminado? ¿Cómo, qué sucede para que de alguna forma esta situación se detuviera? Bueno, cuando yo estaba en mi último año de high school, en el grado 12, pidieron que escribiéramos un short story, una pequeña historia. Ujú. Y yo escribí una de una joven que fue abusada. Cuando Oh yo my la God. entrego, la maestra la lee y ella se quedó en shock, se quedó sorprendida porque dice, no hay manera que esta muchacha sepa tanto detalle si ella no está pasando por eso. Ese mismo fin de semana, mi hermano mayor había regresado de Puerto Rico, ya mis dos hermanos habían regresado y él me separó a preguntarme si todavía estaba pasando de lo que habíamos hablado y le dije que sí. Cuando yo regresé este lunes a la escuela, estaba mi papá con mi primo, que era policía en aduana, que todavía es policía en aduana, en US Customs, y estaban ahí con la policía. Mm. Entonces ahí la policía me sacó de la escuela, me metieron en un cuarto, fueron a buscar a mi hermana que estaba en otra escuela, porque ella estaba apenas en sexto o séptimo grado. No, ella estaba en octavo grado. Ella estaba en octavo grado cuando yo estaba. Misericordia. La sacan y la traen a la escuela donde yo estoy y no nos dejan hablar. Tenían a mi hermana en un cuarto y a mí en otro. Me entrevistan, estuvieron conmigo como por 2 horas. Después fueron y entrevistaron a mi hermana por 2 horas también. Cuando salen, la señora dice, miren, esas niñas no pueden regresar. O Mm. nosotros nos quedamos con ella, o usted, señora, le dijo mamá, usted se va con ellas y no, porque a él lo vamos a arrestar. Porque la manera que esas dos muchachas hablaron no Ay, es sí. coincidencia y no están mintiendo, porque lo que una dice, la otra lo está respaldando. Y los espacios donde una no le pasó nada, a la otra le estaba pasando algo. Entonces era como que las dos historias hacían así y formaban una secuencia completa. Y no importaba cuántas veces nos preguntaban, siempre las respuestas eran las mismas. Siempre la secuencia era la misma. No había nada de diferencia. Entonces ahí lo arrestaron a él y nosotros nos fuimos. Fueron varias cosas que pasaron después de eso. Él salió de la cárcel, nos fue a buscar. Él trató de hacerlo lucir como que se trató de matar por culpa de nosotras, por culpa mía, porque yo era la que supuestamente le puse los cargos y que yo no se los estaba quitando. Al punto que mi mamá se fue con él y nos dejó a nosotros. Wow. Yo tenía 17, mi hermana tenía 14, Mm. un hermano de 19 y uno de 21. A esa edad yo le tuve que decir a mi mamá, pues vete con él. Nosotros nos quedamos solos, porque Wow.
Ella y yo hablamos y ella dijo que ella lo necesitaba a él y la vida de ella era él. Y yo le dije, pues vete, vete. Wow. Y se fue. Y empaqué las cosas, se las di, se las dejé afuera y ella se fue. Desde esa temprana edad yo estuve, desde los 17 años, físicamente sola, porque emocionalmente yo estaba sola desde los 10 años. Wow. Emocionalmente estaba sola. Wow. Entonces, a esa edad empecé a usar droga, empecé a tomar alcohol, Ah, Dios mío. empecé a ir a los clubes nocturnos y ahí fue donde yo entré a lo que le dicen el estilo de vida gótico. Yo me vestía Ujú. toda de negro, me maquillaba de negro, me ponía polvo blanco para verme más blanca de lo que soy, si es posible, Wow. pero ahí ese fue el estilo de vida que yo comencé. Ahí una de las muchachas con la que yo siempre andaba, ella era bruja. Mm. Ahí fue donde yo entré a leer las tarjetas de tarot. Yo leía las cartas de tarot. Y para que veas cómo el enemigo trata de confundir, el enemigo trata de trastornar y de virar lo que Dios tiene para uno. Eso es. El enemigo lo hizo de tal manera que yo decía las cosas y las veía que pasaban. Wow. Yo le decía a mi hermana, tú te vas a pelear con esta amiga y más nunca van a hablar. Mi hermana se peleó conmigo, a los 2 meses se pelea con la muchacha y más nunca volvieron a hablar. Yo leyendo las cartas, yo le decía a mi hermano, tú vas a caer preso. Pum, cayó preso. Para que veas cómo el enemigo buscaba La cómo manera. Ujú. de atrapar. Entonces yo veía los demonios, yo los veía donde quiera y hablaban conmigo. Wow. Era una cosa tan fuerte que mi hermana tenía miedo, porque mi hermana llegó a ver algo que caminaba conmigo. Ujú. Y fue algo tan fuerte que para mí eso era normal. Yo no estaba sola. Yo me sentía bien porque yo no estaba sola, pero había un vacío tan grande y había una depresión que me traté de quitar la vida. Wow. Yo traté de quitarme la vida 4 veces, en 4 diferentes ocasiones. En una de ellas fue con pastillas, en otra fue que traté de brincar por una ventana de un 4º piso para afuera. Oh my God. Era algo que ya yo no podía más. Y entré en una depresión tan fuerte, pero que en ese momento, honestamente, yo no creía que era depresión. Ujú. Para mí que era mucho estrés lo que yo estaba pasando, que yo estaba estresada, que era mucho, que no tenía con quién hablar, pero nunca pensé estoy deprimida. Nunca pensé el enemigo me está tratando de matar, está tratando de quitar lo que Dios está tratando, lo que va a hacer conmigo. Ujú. Porque desde pequeña a mi mamá, estando embarazada de mí, le ministraron a ella y le pusieron las manos en el vientre y le dijeron, esta criatura Dios la separó para el ministerio. Y mis tíos siempre me decían, Dinori, tú estás llamada al ministerio, tú estás llamada. Y yo, déjenme quieta, eso, ¿qué ministerio ni ministerio? Ustedes no han visto mi vida, porque Wow. no lo veía y el enemigo me tenía tan cegada que yo no veía nada de eso. Yo no entendía cómo era posible que Dios fuera a usar una muchacha que usa drogas, una muchacha que nunca llegué a ser alcohólica ni drogadicta, gracias a Dios. Le doy la gloria a Dios por eso, porque yo vi muchos de mis amistades sufrir de sobredosis, de tener que ir al hospital para que le limpiaran por dentro y todo, pero gracias a Dios el Señor me guardó de eso. ¿Cuándo De es que Dinoris eh, llega a la iglesia de Dios Pentecostal de Miami Garden? Eso fue en diciembre 31 del 1998. Wow. Y ¿Tenías estoy que tan edad para ese específica. tiempo? Yo tenía 20 años. 20 años, todavía bien atada, envuelta en el satanismo, envuelta en las drogas, envuelta en todo este mundo de lo que es el lo gótico, de vestirte Ujú, de negro. Me imagino que tus amistades pues eran de la misma manera, ujú, porque de sí. cierta forma es un modo de vida en donde tú puedes ocultar todo lo que sientes, todo el dolor que llevas por dentro. O sea, era una forma de poder expresar que era un grito en silencio, ayúdenme, porque
Era, Bueno, más sin embargo, Dios estaba cuidando tu vida. Dios amén. estaba Sí, cuidando cada paso de tu vida. Dios había exactamente. mantenido la vida de tu papá conectada a la de él. Mira que Dios está tremendo. Que a pesar de que aunque papá no se diera cuenta, pero papá fue un instrumento maravilloso para que ustedes pudiesen conocer al Señor. Amén. ¿Cómo es que Dinori llega a la iglesia de Dios Pentecostal de Miami Garden? Llegué porque me iba a suicidar, Oh my God. honestamente. Jesus. Honestamente, yo cuando yo dije, yo voy a ir a despedir el fin de año con mi papá, va a ser Wow. el único porque va a ser mi Okay. último. Cuando yo llego a la iglesia, yo llego a la iglesia totalmente rebelde, vestida de mi manera gótica con el traje más corto que yo tenía, con botas de Army, de las combat boots que le dicen, con botas así, y yo todo negro, el maquillaje, pelo negro con verde aquí, violeta atrás, yo era un caso. Y yo llego a la iglesia y me siento. Y claro, mi papá siempre se sentaba al frente y yo decía, pero ¿por qué? Él siempre Ay, Dios en la mío. primera fila, alante del púlpito. Y yo, ok, pues ahí me voy a sentar con él, ¿quién lo manda? Yo vengo vestida como estoy. Y ahí me senté. Wow. Pero para que veas cómo Dios es cuando Dios tiene un propósito con alguien. Qué lindo el Señor. El que predicó esa noche no fue ni el pastor de la iglesia, fue el cuñado del pastor de la iglesia. Y ese caballero Dios lo usó de tal manera que me predicó mi vida de la A a la Z. Santo Todo. Dios. De la manera que yo me estaba sintiendo, de la manera que yo sentía que estaba sola, de la manera que yo lo escondía, de la manera que yo hablaba conmigo misma. Yo misma me respondía a mis preguntas, todo, 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 todo. Y hace el llamado. Cuando él hace el llamado fue antes de la medianoche. Santo Y yo Dios. me recuerdo que siempre que yo iba a la iglesia, mi papá tenía la costumbre que me decía, Dinori, pasa, acepta a Cristo. Y yo decía, papi, yo no soy hipócrita, no lo voy a Mm. hacer, no lo voy a hacer. No, no, no. Y ese día mi papá no me dijo nada. Él se quedó callado y solo bajó la cabeza y él estaba meditando. Y yo cuando vine a darme cuenta, yo estaba en el altar, Qué en lindo. lágrimas, Santo llorando. Dios. Y ahí fue donde yo acepté a Cristo. Ahí fue donde yo dije, Señor, o haces algo o aquí yo me quedo, porque no puedo más. No, no puedo, no tengo fuerzas, no tengo ganas. Ya en realidad me siento que ni valor tengo, porque Wow. para mí yo no valía nada. Yo no tenía valor, yo me sentía como que yo era lo más bajo, que ya nadie me iba a querer a mí y el enemigo me tenía ahí. El A- enemigo me tenía con ese enredo y contra la con pared. los ojos tapados. Y era un Contra la dolor pared. tan grande. Yo quiero que tú que me estás viendo, amado, compartas esta transmisión. A los que se están conectando tarde, y es la pastora Dinori Spinell, rescatada del mundo de las drogas, del satanismo, de un mundo lleno de mucho dolor, de mucho maltrato, de abuso sexual, y cómo Dios ha transformado la vida de esta sierva del Señor. Y me siento tan orgullosa, no tan solamente de ella como mujer de Dios que decidió entregar su vida al Señor, sino que glorifico a Dios por lo grande y lo maravilloso que Él ha sido. Para los que nos están Amén. sintonizando, tenemos con nosotros a la pastora Dinoris Pinel, con tremendo testimonio. Tú tienes que compartir esta palabra. Dinoris, Amén. ese 31 de diciembre, Dinoris volvió a nacer otra vez. Amén. Cuéntame de esa experiencia. ¿Qué tú sentiste en ese momento cuando tú pasaste al altar? Que tú decías, a lo mejor tú decías en tu mente, ¿será que este predicador me conoce? Él sabe lo que estoy viviendo, porque estaba Honestamente, todo lo que estaba pasando contigo. honestamente, yo dije, eso es que el Garó le dijo algo. Yo pensé, yo dije, eso fue que el pastor le dijo algo, pero después como que yo misma dije, espérate, pero ni papi sabía eso. Wow. ¿Cómo Garó se lo va a decir? Entonces fue como que yo misma estaba teniendo ahí, y cuando yo paso al frente, que hago esa oración, que yo me entrego por completo, mira, Lulu, eso fue como que me quitaron un elefante de encima.
porque era como un elefante, como yo diría 2, 3 de ellos, y un peso que yo sentí como que se me fue y como que me sentí tan liviana. Y yo decía, pero esto es lo que sienten toda esta gente. Yo decía, esta gente se siente así. Con razón están tan alegres, yo decía, porque yo dije, no lo pude explicar, a punto que se hizo Año Nuevo, todo el mundo salieron a comer, había comida afuera, todo el mundo estaba hablando, las hijas del pastor se acercaron a mí, todos se acercaron y yo decía, pero mira cómo yo estoy, casi sin ropa, porque si vamos a ver, la falda era lo más corto que yo encontré, porque yo no tenía vergüenza, vamos a ser honestos, yo no tenía vergüenza, yo no tenía temor de Dios, yo no tenía nada de eso, eso era mi mundo. Y yo fui a la iglesia así, y ellos me saludaban de la misma manera, ellos como si yo estuviese vestida de falda larga, de cuello hasta aquí, así mismo me saludaban. Amén. Y no le importó a ninguno. Y yo decía, pero wow, qué raro, me siento tan liviana. Y yo decía, y es posible sentirse así. Y fue como que estaba en ese para atrás y para adelante. Pero lo interesante es que al salir de la iglesia, que voy rumbo a mi casa, yo vivía con una bruja. Oh my God. Porque el apartamento donde yo vivía, yo lo compartía con la muchacha que me metió en lo de la brujería. Wow. Y el momento que yo entré a esa casa, ese apartamento, yo sentí. El choque. Sí, fue como, no diría, fue una opresión, fue como que me apretaron. Y yo desde ese día en adelante me era bien incómodo dormir ahí. Yo tenía una culebra en mi cuarto. Ay, Porque santo yo tenía Dios. una culebra. Yo terminé poniéndole libros encima del tanque donde estaba la culebra porque yo soñaba que la culebra se salía y se convertía en una anaconda gigante y me tragaba mientras yo estaba en la cama. Oh my God. A mí yo sentía como entraban los demonios hacia el cuarto a molestarme mientras yo dormía. Entonces hubo un momento que yo me encerraba en el closet y yo decía, ¿qué es esto? Wow. Y yo decía, pero ¿qué está pasando? Y con todo y eso, yo iba más de 40 minutos de mi apartamento a la iglesia manejando. Y yo Santo. tenía una iglesia cerca de mi casa, a 2 cuadras, pero yo decía, no, yo voy a ir a la donde yo me reconcilié, que es Eso es. donde está mi papá, para allá voy yo. Y no es que una iglesia sea más que otra, pero es que ahí era donde mi espíritu tenía paz, Amén. donde yo sentía que era el lugar donde yo tenía que estar. Y eso es algo clave porque muchas personas dicen, pero esta me queda más cerca. Pero si ahí no es donde Dios te quiere, tu crecimiento se va a estancar. Así es. Y corres el riesgo de que algo pase. ¿Por qué? Por desobediencia. No quiere decir que el Señor se va a alejar de ti, no, pero va a atrasar lo que Dios está haciendo contigo, porque algo que Dios siempre trabajó conmigo fue en la obediencia y en la disciplina. Amén. Yo siempre he sido, como yo digo, cabecidura. Yo he sido de esas que yo quiero esto, lo voy a hacer, no me importa lo que me diga. Y yo he peleado mucho con Dios y yo he tenido mis momentos en el que yo le digo, pero Señor, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no? Y yo digo, Señor, gracias porque tú me amas tanto, porque a veces yo creo que la manera que yo te hablo, a lo mejor a veces puede ser que sean falta de respeto y te doy gracias, Señor, por tu misericordia conmigo. Pero algo bien importante para mí fue el mantenerme en esa iglesia, porque Amén. esa fue la iglesia donde yo sentí ese calor, donde yo sentí ese afecto, donde yo sentí paz. Y no ¿Quiénes fue fueron las fácil. personas que Dios usó para discipularte, para enseñarte? Ese discipulado cuando uno llega a los caminos del Señor, que empiezan a decirte, se dice así, hay que orar, vamos a enseñar la escritura, esta es la forma que ya no es la misma de antes, tienes que trabajar. ¿Quién fue la responsable o el responsable de darte todo ese discipulado pastoral? No sé, todo Mis ese... pastores, Moisés Garo y Margarita Garó.
yo le doy gracias a Dios porque son pastores. Mi pastora Margarita, ella es una pastora de carácter fuerte. Y eso es lo que yo necesitaba, porque yo soy de carácter fuerte. Y yo, si es alguien que no es de carácter fuerte, yo tiendo a dominar la persona. Y Dios usó a esta mujer de una manera, ella me enseñó a cómo vestirme. Ella me decía, Dinori, eso es muy apretado. Dinori, hay que coser. Mira, aquí hay hilo, aquí hay aguja, vamos a coser ahí, que esa rajadura está muy alta. Lo cómico es que yo entraba por la iglesia y ella me decía, da la vuelta. Y me iba con la hija de ella a la casa de la pastora a ponerme la ropa de la hija, cambiarme y regresar a la iglesia. Eso Suena es. cómico, pero era lo que yo necesitaba, porque yo no sabía. ¿Qué sabía yo de vestir moderadamente? ¿Qué sabía yo de vestir como una mujer cristiana debe de vestir? Ella fue la que me fue enseñando. Y es interesante, amada, porque la palabra establece que Dios nos hace habitar en familia. Y eso es bien importante. No, la iglesia no tan solamente es un vehículo donde nos acerca al Señor, sino que es un vehículo de familia, nos conecta con gente emocional, espiritualmente, para que nos puedan ayudar en ese paso, en esa travesía de lo que es esa transformación. Amén, que el Espíritu Santo entra, pero el proceso de transformación conlleva un tiempo. Amén. Y qué lindo es saber que hay una pastoral que está dispuesta a invertir tiempo. Amado, esto es un programa lindo, de verdad que el Señor siempre que nos hace sentir, ¿verdad? Que traigamos a alguien es porque verdaderamente hay alguien que va a ser ministrado con este testimonio. Amén. Amén. La palabra dice que si no creen por la palabra, creen por los testimonios. Hoy vemos una mujer transformada por el poder de Dios y no tan solamente es una miembro de raza de iglesia, sino que Dios le arregla, la restaura, la quebranta, la levanta y la coloca al lado de un gran hombre de Dios. Dinori se fue transformando en toda una muchacha llena del Espíritu Santo. Te haces líder, ¿cierto? Sí. Yo tuve que ser liberada. Amén. Háblame de eso rapidito. Tengo 10 minutos. Bueno, según yo empecé a ir a la iglesia, la hija del pastor se unió a mí y a otro joven y nos estábamos levantando todos los días a las 6:30 de la mañana a orar. Y era diario ahí. Después de 3 meses hubo una campaña en la iglesia de Upalaca y el predicador que estaba ahí, Dios lo usó, pero el Espíritu Santo se movió de tal manera que las legiones que estaban dentro de mí estaban peleando y se estaban rebelando. Entonces yo trataba de darle a las personas a mi alrededor, pero yo no sabía qué era lo que estaba pasando, porque yo decía, esto será danzar, porque era como que el cuerpo mío estaba tratando de pelear con lo que estaba pasando en la atmósfera. Salgo de ese servicio, el sábado vamos a evangelizar, evangelizamos y fuimos a la iglesia de la 115 también de nuestro movimiento del MI con el mismo predicador. Nuevamente el Espíritu Santo se mueve, lo que está dentro de mí está peleando contra el Espíritu Santo, hacen el llamado, yo paso al frente para que oren por mí y cuando él va a tocarme, la mano de él llegó hasta aquí. Cuando llega aquí, yo doy para atrás. Y él dice, mandó a todo el mundo a sentar. Me cogió, hizo así y me agarró por aquí para forzarme a que me quedara. Y dice, en el nombre de Jesús. Y yo bajé, rodé por el piso y caí al frente de la batería. En ese momento, como 4 o 5 personas tuvieron que caerme encima porque el cuerpo mío se elevaba y daba contra el piso. Wow. Estuvimos ahí batallando, ellos batallando con lo que estaba dentro de mí por largo rato. Incluso me vine a enterar después que yo mordí a una señora que estaba al lado mío en el muslo. Yo viré la cara y la mordí. Ay, Señor. Y la blusa mía se abrió, tenía las mujeres tratando de taparme, los zapatos míos volaron, eso fue algo y lo que salía de mí era como un hombre, era voz de hombre. Y al fin cuando el Señor ya fui liberada,
salió por mi boca y me quemó toda la boca. Ay, Yo sí. tenía la boca quemada. Entonces, ahí, de ese momento, fue que yo fui liberada. Entonces, ahí, según fue pasando el tiempo, yo fui bautizada en agua. Este mismo año, para agosto de este año, me bauticé en agua. Fue algo que este año yo hice un álbum en el cual yo saqué fotos desde que me reconcilié hasta el diciembre 31 de ese año, del próximo año, que fue un año completo. Y yo miro las fotos y según yo fui cambiando gradualmente. Y las últimas fotos del álbum no son nada comparadas a las del principio. Y es algo que yo digo, Señor, tú eres grande, porque ni yo misma me di cuenta cuando me cambiaste. Wow. Fue algo que lo hizo de tal manera que yo digo, pero Señor, yo no pensaba así, yo no era así, yo no hacía nada de esto. Y quisiera decir que de ahí todo fue perfecto en mi vida, pero no. Porque como dije, yo soy cabecidura y el Señor ha tenido que obrar en mí a través de mucho. Como dijiste, mi esposo es pastor, somos pastores y eso fue otro proceso largo. Pero algo que quiero que sepan es que no solamente el Señor me restauró a mí, pero el Señor restauró mi relación con mi mamá. Porque a pesar de todo lo que pasó, a pesar del dolor, a pesar del abandono, a pesar de que yo tenía mucho rencor con ella, y Lulú sabe porque es algo que nosotras hemos hablado antes, a pesar de todo eso, el Señor nos restauró al punto que ella se divorció de ese señor, ella se reconcilió, el Señor nos reconcilió a las dos y mi mamá ahora vive conmigo en mi casa. Qué lindo. Y la Wow. relación de mi mamá ha sido reconciliada con mi hermana, con mis hermanos, que Dios trabajó en mí, pero a la misma vez Él siguió trabajando en mi familia. Y todo esto fue por las oraciones de mi papá. 8 años Él estuvo orando, 8 años clamando al Señor, 8 años que cada vez que decían, hermanos, hay una petición, Él levantaba la mano, sí, por mis hijos, por la salvación de mis hijos. Ay, Mi Dios mío. papá, él era amigo de Gille Ávila y cada vez que se reunía con Gille Ávila, él le daba a Gille todos los nombres de nosotros y él lo iba a visitar a Puerto Rico y en el escritorio ahí le daba, ahí tiene Gille los nombres de mis hijos y él decía, yo sé Álvaro, yo sé, y ahí estaba. Y era algo que era constante. Alguien decía, Álvaro, ¿tiene alguna petición? Por mis hijos, por mis hijos. 8 años, 8 años de oraciones, 8 años de clamor. Y este es el resultado. Y todavía falta, porque tengo mis hermanas, mis hermanos que no se han reconciliado, pero yo sé que Dios va a obrar en ellos. Amén. Amén. Estoy aquí. Wow, verdaderamente lo que hace Dios, amado, es maravilloso en la vida del hombre y la mujer que se coloca en sus manos. Dios no deja nada a medias. Dios todo lo cambia, lo transforma. No tan Yes. solamente cambia tu vida, no tan solamente, ¿verdad? Disculpen mi mano, es que estoy, no tan solamente cambia tu vida, sino cambia tu entorno. Comienza a trabajar con tu familia, con tu papá, con tu mamá, la relación con tu mamá. ¿Tus Amén. hermanos le sirven al Señor? No, pero para que vean, mi papá tenía 2 peticiones ante el Señor. Una, que él viera a todos sus hijos venir al Señor y 2, ver el templo de la iglesia de Miami Gardens ser construido, porque eso era algo que siempre ellos estaban en una casita blanca y empezaron la construcción y mi papá siempre quería eso. Antes de mi papá fallecer, él vio a su hija, que soy yo, reconciliarse con el Señor. Cada uno de mis hermanos se reconciliaron y él vio el templo. Ahora, por causa de la vida, por causa de falta de disciplina, causa de falta de sometimiento a la palabra del Señor, ellos se apartaron después que mi papá falleció. Pero mi papá pudo ver eso. Pero yo Amén. sé que esa petición de mi papá no se va a Tú la quedar a vas a ver. medio. Tú la No vas a se queda ver, a sí, medio. Señor. Amén. Yo la voy a ver cumplida. Amén. Y Amén. mi mamá la va a ver cumplida también. Amén. Ella va a ver a sus hijos venir todos a los caminos del Señor, porque ellos son, igual que yo, instrumentos en las manos del Señor. Amén. Sí, Señor. Qué lindo el Señor. Conoces entonces al pastor Pinel, te casas,
¿verdad que sí? Yes. Quiero que llegues a esa parte para cerrar. Solamente quedan 9 minutos, ¿verdad? 9 minutos de programa. Queremos orar porque, amado, hay gente que quizás hoy dice, yo no creo que mi hija, Dios tenga algo con ella. Mira cómo está. Una de las historias que me acuerda la palabra es cuando le trae las vestiduras ensangrentadas a Jacob de José. Yeah. Y eso fue lo que marcó a Jacob, del modo que lo desesperó. Pero aunque Jacob estaba viendo unas vestiduras ensangrentadas, ya Dios estaba viendo a José en el palacio. Ya Dios estaba viendo un José procesado, transformado, amén, reinando, gobernando. Yeah. Aleluya. El Amén. Dios que tú y yo le servimos es un Dios poderoso, un Dios que cambia, un Dios que todavía transforma, un Dios que la sangre todavía está fluyendo para sanar, para libertar y restaurar. Y Amén. la pastora Dinoris en aquel momento comienza Dios a trabajar con ella, la liberta, la restaura. Y luego comienza el liderato y entonces conoces al pastor que en aquel momento era el presidente de los jóvenes de la iglesia de la 36. 36, la De la 36. 36 allá en Miami. Él la ve así, que me estaba contando él este fin de semana, la ve y ve el cumplimiento de un sueño que había tenido su hermana, que la ve en el altar en ese día. Le dijo, esa es la joven que yo vi en mi sueño, ella va a ser tu esposa. Y Jonathan ya había, ¿verdad? El pastor Jonathan había ya fijado sus ojos en Dinoris. Y el resto es historia. Cuéntame. Bueno, ese sueño ella lo tuvo cuando tenía 9 años. 9 años. Y no fue Wow. hasta, y él tenía 8. No fue hasta que él tenía 16 años que él me vio a mí y que ella me vio a mí por primera vez. Y fue en el altar de la 36 donde Dios me estaba ministrando y yo siendo rebelde se me quería bajar del altar y Dios me seguía subiendo al altar, pero Dios ha obrado, Dios ha obrado. Qué lindo el sueño. Nosotros nos conocimos, fuimos amigos, yo no quería novio, yo no lo quería, él me pidió 3 veces ser su novia y le dije que no. Incluso después que nos hicimos novios, los dejé, nos separamos. Yo dije, no, 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 no. Y bueno, luego nosotros oramos, le pedimos al Señor dirección y el Señor nos confirmó que sí, que eso era una relación que él aprobaba, que íbamos hacia el matrimonio, que era donde el Señor nos quería llevar. Él ya sabía que tenía el llamado al ministerio pastoral, él ya lo sabía. Yo en las peticiones que yo le hacía al Señor, porque yo, claro, yo le hice una carta recién reconciliada, nosotros tuvimos una conferencia de con quién me casaré, y yo hice una carta exactamente lo que yo quería para mi futuro esposo, y yo digo que en la inocencia de recién convertida, yo digo, yo quiero ser esposa de pastor, y lo puse ahí en la carta, y yo oraba por eso, y hermano, en serio, todo lo que puse en la carta, ahí se me dio. Amén. Ahí se me dio todo, 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 hasta el físico, hasta el físico. Dinoris, hoy día eres pastora de la Iglesia Pentecostal allí en Kendall, en Miami, junto al pastor Pinel. Tienes 3 hermosas hijas. ¿Qué tú le puedes decir ya, restando 5 minutos de programa? ¿Qué tú le puedes decir unas palabras finales a muchas mujeres, a muchos, ¿verdad?, varones, gente que nos está viendo, que nos está escuchando de diferentes países? Esto está siendo traducido de forma simultánea. ¿Qué tú le puedes decir a esa gente que hoy se ha levantado y dice, ya estoy cansado de esta vida, que a lo mejor se toparon con este testimonio tuyo, amén, y que hoy pueden decir, si Dios lo hizo con ella, lo hace conmigo? ¿Qué tú le puedes decir a esa gente que hoy su vida está patas arriba, a padres que hoy han perdido la fe y dicen, ¿cuándo yo voy a ver a mi hijo? ¿Cuándo yo voy a... ¿Ah? Yo no toqué nada. Ay. Ay, discúlpeme, que entró una llamada. Este celular no es mío. ¿Qué tú le dices a esta gente, amada? Bueno, yo le diría a ellos, no pierdan la fe, porque ¿saben qué? Mi papá estuvo 8 años orando por mí, 8 años clamando, 8 años gimiendo, 8 años viéndome a mí
Yo estuve viviendo en un carro. Yo estuve en apartamentos brincando de casa en casa. No tenía dónde vivir, no tenía de dónde comer. Yo me le metía a la casa a mi papá por una ventana cuando él se iba para la iglesia a comerme la comida de él porque yo no tenía comida. No tenía Wow. cómo comer. Y mi papá, cuando se dio cuenta que eso estaba pasando, él cocinaba extra y lo dejaba porque él decía, alguien está viniendo a comer. Pero yo nunca, yo llevé 2 años que yo no hablé con mi papá, un año entero, con nadie de mi familia. ¿Qué pasa? A todos esos padres que están pasando por esos momentos, todas esas personas que están pasando por ese momento que dicen, no, no lo veo, no lo veo. No, miren a su hijo y digan, a él va a predicar, ella va Amén. a testificar. Ahí Amén. yo veo un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque Amén. lo que confesamos con los labios, eso es lo que será. Porque Amén. si yo le digo a mis hijas, eres tonta, ellas se van a creer eso. Pero si le digo, tú eres inteligente, tú eres una sierva, tú eres una hija de Dios, es lo que ellas van programando en su mente. En ningún momento a mí, ni mi pastor, ni mi papá me dijeron que yo no valía nada. Al revés, ellos me daban palabras de afirmación. Ellos me decían lo mucho que Dios me amaba. Hermanos, Amén. no dejen de orar por sus hijos, no dejen de clamar, sigan. Algo bien interesante que yo he aprendido es que la palabra de Dios nunca nos dice que Dios no nos da carga que no podemos sobrellevar, pero sí me dice que Dios nos da la fuerza y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Sí, Porque si Señor. podemos ver en la misma palabra de Dios, el mismo Jesús le pidió al Señor que pasara la copa. ¿Por qué? Porque sabía que lo que iba a pasar iba a ser fuerte, iba a ser amargo, iba a ser algo que a lo mejor él no iba a poder sobrellevar, pero después le dice que se haga tu voluntad, porque Amén. sabía que sin eso nosotros no íbamos a poder llegar hacia Dios. No podíamos, ese sacrificio era necesario para nosotros ser lavados por esa sangre. ¿Y qué Amén. pasa? Nosotros como padres tenemos que seguir. Miren, hermano, la fuerza no la tenemos. La fuerza yo nunca la tuve, pero siempre fue Dios el que me ha dado la fuerza. En los Amén. momentos donde yo más débil he estado, es donde yo he visto la mano de Dios obrar. Amén. No se den por vencidos, siga orando, siga clamando, siga pidiéndole a Dios, porque ¿saben qué? Esa oración no le verás la respuesta ahora. 8 años para mi papá ver la respuesta de yo reconciliarme, pero después de eso fue un proceso por el cual pasaron tantas cosas que yo por poco me separo del Señor, yo por poco me voy de la iglesia. Fue un proceso bien largo hasta que el Señor me trajera hasta donde me tiene hoy. Y Amén. fueron llantos, fueron lágrimas, fue gemir. Mi papá se peleaba conmigo, me decía, Dinoris, ¿cómo es posible? Y todo eso, pero nunca, nunca dejó de orar. La Amén. oración del justo, puede mucho, Eficazmente puede mucho. Amén. puede mucho. Dinoris, vamos a orar. Vamos a orar. Restan 2 minutos de programa. Siempre hay una población de gente que está enferma, que pide por un milagro, de descarriados y gente que no conoce al Señor. Vamos a orar por esas tres, ¿verdad? Por esas tres personas que quizá hoy necesitan restauración y sanidad de alma y de cuerpo, por gente que hoy no conocen a Cristo y gente que sí nos está escuchando, que un día le sirvieron al Señor y que hoy ya no le sirve. Vamos a orar en esta hora, declarando la palabra para que el Señor salve, liberte, restaure y sane los cuerpos y los corazones en Amén. esta hermosa tarde. ¿Yo Ora lo? por nosotros. Oh, ok. Ok, vamos. Padre Celestial, te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Padre Santo, por darnos la oportunidad de reunirnos aquí unánimes ante tu presencia, Señor amado, en un mismo sentir, de poder llegar a las almas, a las personas que nos están escuchando, Padre Celestial. Ahora en estos momentos, Señor amado, nos unimos las dos en un mismo clamor, pidiéndote por esas almas que están descarriadas, esas almas las cuales no te conocen, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, en estos momentos que tú vayas llegando a esos corazones, que esos corazones se suavicen, que esos corazones se abren y se inclinen hacia ti, Padre Celestial. Mira esas personas que se sienten que ya no pueden más, esas personas que sienten que están en el final, que ya, Señor amado, ya ellos dicen, me rindo, no puedo más, me quiero quitar la vida, quiero terminar esto, Señor amado. En estos momentos pedimos que tú mandes tus ángeles alrededor de ellos, que ellos sientan ese calor que solamente viene de tu Santo Espíritu, ese sentir, ese afecto, ese amor, ese abrazo especial de ti, Señor amado, que ellos puedan sentir algo diferente en sus vidas, Señor amado, que ellos, Padre Celestial,
puedan recibir una palabra de aliento. Señor, manda un ángel que ahí donde ellos están, manda a alguien, Señor amado, que le hable, que le predique, que le dé una palabra de ánimo, de aliento, de salvación, Señor amado, una palabra de restauración, de liberación, Señor Jesús. Padre Santo, tú sabes qué es lo que los tiene a cada uno de ellos. Tú conoces las circunstancias, tú conoces, Señor amado, donde ellos están, tú conoces sus situaciones. Señor amado, mira esas mujeres, esos niños, esos jóvenes, esos hombres que están en situaciones en los que se sienten que no hay salida, Padre Celestial. Señor amado, en estos momentos yo te pido liberación para ellos, yo te pido fortaleza, yo te pido, Señor amado, que ellos sientan algo diferente, Señor Jesús. Padre Celestial, mira toda persona en estos momentos que está afectada de salud, Señor amado, esos cuerpos que están, los pulmones que ya no pueden más, los corazones, toda persona que tiene cáncer, diálisis, Señor amado, en estos momentos pedimos que tus manos sanadoras sean sobre esos cuerpos, Señor amado. Tú eres el doctor de doctores, tú eres el que restaura, tú eres el que sana, tú eres el que edifica, tú eres el que hace todo, Señor, porque sin ti somos nada, Señor amado. Tú has dado la sabiduría a los doctores, Señor amado, pero donde la ciencia dice no, ahí tú dices sí. Donde la ciencia dice ya no se puede, donde el médico dice ya no hay solución, tú tienes la solución, tú tienes la respuesta, Padre Santo. Señor amado, aunque nosotros no entendemos, aunque nos duela, Señor Jesús, yo te pido, Padre Santo, que tú obres en cada una de esas vidas. Señor amado, yo te oro por sanidad, pero sobre todo te oro por restauración, te oro por salvación, Señor amado. Señor amado, si es tu voluntad, sálvalos y llévatelos, Señor. Pero si no, sálvalos y que se sanen y que testifiquen de lo que tú has hecho en su vida, que testifiquen de la sanidad que tú has hecho en su cuerpo, que testifiquen de cómo ellos sintieron tu presencia alrededor de ellos, ese fuego que los consume, Padre Celestial. En estos momentos los envío allá donde ellos. Te pido, Señor Jesús, que tú vayas sanando, restaurando y salvando. Señor amado, mira todo aquel que en un momento estuvo a tu lado, pero se ha apartado, Señor Jesús. Yo sé que es difícil, yo sé que duele, yo sé, Señor amado, cómo ellos se sienten, porque, Señor amado, hubo un momento en el cual yo me sentía que no podía más, que yo sentía que no era digna de venir ante tu presencia, Señor amado. En estos momentos yo te pido por cada una de esas personas que lo único que sienten es ganas de llorar, ganas de estar ahí quebrantadas, que no pueden seguir hacia adelante, Señor Jesús. Yo te pido, Padre Santo, que esos ojos sean abiertos, que esos corazones sean liberados, Señor amado, que ese engaño que el enemigo le ha puesto en su mente, en sus corazones, Señor amado, los reprendo en el nombre de Jesús, porque no tiene lugar en las vidas de ellos. Ellos son tus hijos, ellos son lavados por tu sangre, Señor Jesús, y no importa lo que haya pasado en su vida, tú eres un Dios de restauración, tú eres un Dios que liberta, tú eres un Dios que sana, tú eres un Dios que va restaurando vidas. De la misma manera que tú obraste en mi vida, de la misma manera que tú me restauraste, yo veo esas vidas restauradas, yo veo esas personas sanas, yo las veo salvas, yo las veo testificando, Señor Jesús. Yo sé que tú vas a obrar, Señor, y yo confío en ti, porque tu palabra dice que tú escuchas a aquel que viene a ti humillado, que tiene un corazón humillado y contrito, Señor amado, que esas personas puedan ver la realidad de que tú eres un Dios de amor, que tú no estás aquí para condenarlos, Señor, tú estás aquí para salvarlos, que ellos puedan sentir ese anhelo de acercarse a ti una vez más, pero sobre todo, que ese engaño del enemigo sea reprendido, que ellos vengan a ti, Señor amado, y que ellos puedan sentir tu presencia, que ellos, Padre Santo, puedan humillarse y decir, perdóname, Señor, estoy mal, Señor, restáurame, Señor, libérame, Padre Santo. Te pido esto en el nombre de Jesús, Señor, porque yo sé que tú estás aquí, tú nos escuchas y tú estás con ellos. Te doy gracias, Señor, pues tu sierva Lulu, Padre Santo. Sigue usándola de la manera que tú la usas, Padre Santo. Ella es tu instrumento. Ella es quien tú usas para llevar tu palabra y te doy gracias por ella, por su familia y sus pastores, Señor amado. Continúa bendiciendo y dirigiendo sus pasos, Señor amado. Pero sobre todo, Señor, que ella
siga así humilde ante tu presencia, que ella sea sensible a tu corazón, que su corazón cada día se anhele estar más y más cerca de ti y buscar más de tu presencia. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que el camino es largo, pero tú vas con ella. Tú eres quien la lleva, tú eres quien guía sus pasos y sus caminos, y tú eres el que está en control de este programa, Padre Celestial. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que aunque el camino es largo y falta aún mucho por caminar, tú la vas a llevar, tú la vas a guiar y tú vas a mover todo obstáculo del enemigo, y tú vas a revelarte y tú vas a mostrar tu gloria a través de ella, en lo que tú vas a lograr a través de ella, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Qué hermosa bendición el haberte tenido aquí con nosotros en nuestro programa. Mi amada Dinori, recibe un abrazo, un beso. Siempre estos micrófonos y estas pantallas serán bienvenidas para ti. Me gozo por lo que Dios está haciendo en tu vida, en tu ministerio, en tus hijas que ya están grandecitas, ya interesadas en el campo de la música, de la adoración, y de lo que Dios va a seguir haciendo en la vida de ellas. Y yo sé que no tan solamente el Señor, amén, ha sido bueno contigo, sino que seguirá esa generación, amén, adorando y glorificando al Señor. Y doy gloria a Dios por tu vida. Gracias por haber estado con nosotros, Pastora Gracias Dinori. por tenerme aquí con ustedes, ha sido un placer. Y bueno, aquí estoy a sus órdenes. Cuando necesites, aquí estoy dispuesta. Un abrazo grande. Mucho. Saludos a todas tus hijas bellas que son preciosas. Amén. Y bueno, sigan hacia adelante y cuentan con nosotros, no solamente conmigo, pero con mis hijas. Eso ahí es están así, ellas y mi esposo también. Amén. Si estás en el área de Miami, en el área de por allá de Kendall, allá hay una iglesia de Dios Pentecostal muy cerca de ti, una familia hermosa del Señor que te recibirá con los brazos abiertos. Bueno, mis amigos, aquí este es tu programa Entre Tú y Yo. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Pastora Dinoris. Un beso, un abrazo, un beso para todos ustedes. Nos despedimos, Pastora. Amén. Con la bendición del Señor en esta hora. Nos vemos el próximo miércoles en tu programa Entre Tú y Yo. Bye. Bye.